Bueno, pues vamos a empezar hoy con el tema 19 del fruto y la semilla, aunque en realidad vamos a ver la semilla y el fruto. Al contrario, que ponéis fruto y semilla, va a empezar por la semilla y después el fruto. Y ya nos van quedando pocas clases, nos quedan, terminamos el, el 21, ¿no? El 21 de mayo, así que nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos quedan 7 clases. Todo lo que nos queda en 7 clases, pero bueno, ya lo más complicado ya lo hemos visto, ¿no? Así que todo esto es mucho más bonito, más sencillo. Quiero deciros que he cambiado la presentación, esta presentación la cambié ayer. La he reducido un poquito, por si alguien la había sacado antes, os la tenéis descargada, la metí ayer por la tarde, ¿vale? ¿Está claro? ¿Hoy o no? Sí, vale. Vale, que la presentación está, que la he cambiado, la he reducido un poco, he cambiado un poco para que, como vamos un poquito mal de tiempo, está reducida, así que la que está en Moodle, la que está puesta ahora es la que vale, ¿vale? La otra está, la elimináis y la descargáis una nueva, que la metí ayer por la tarde. Vamos a poner un poco para que me veáis. ¿Me veis o no? Por lo menos, ya que no os veo yo a vosotros, porque yo no puedo dar. No, Luisa, no, te damos a ti a la diapositiva. No sé si se me escucha. Creo que sí. Sí, te oigo. Sí. Vosotros me oís a mí, ¿no? ¿Me escucháis a mí? Sí. Bueno, pues vamos a bueno, vamos a comenzar ya con el tema este de la semilla y el fruto, ¿vale? Vamos a ver primero la semilla, su estructura, función y desarrollo, la dormición que se forma, después la dormición, un proceso que tiene la semilla y la germinación. Y luego el fruto, el origen de los frutos, la etapa de desarrollo del fruto, es una etapa de crecimiento y de maduración. Hoy vamos a ver la semilla, no la terminaremos porque es bastante larguilla, y después haremos la semilla y el fruto. A ver si en dos días pues, nos vemos estos dos temas, que es bastante larguito, pero he intentado cortarlo para que nos den más tiempo de ver los temas. Posiblemente el tema de un momentillo, de estrés hídrico no lo vayamos a dar, porque según como vayamos, pero seguramente lo vamos a dejar, porque el año que viene, como tenemos la asignatura de fisiología vegetal ambiental y muchos de vosotros la vais a elegir, seguramente la elegiréis, me imagino, pues allí emplearemos este tema, que a lo mejor un poquito así por encima, pero ese tema no va a entrar en este cuatrimestre, ¿de acuerdo? Y ¿Cuál el último tema, tema, Eloy? el del estrés hídrico, estrés de las plantas. Parece que es el 23 o 22, ¿no? Sí. El penúltimo. Vale, ese no entra en el Ese lo examen, vamos ¿no? a dejar. Ese no. Y el último, que será el último día, que es la aplicación de la fisiología vegetal, pues lo dará Carlos Lucena, ¿vale? Que es un poco para ver las aplicaciones que tiene la fisiología vegetal. Es un tema que tampoco es importante para que lo veáis, pero que tampoco Vale, perfecto. hace falta que profundicéis, ¿vale? Entonces, pues nos quedarían este fruto y la semilla, la senescencia y los movimientos, son los tres temas, ¿no? Nos quedan más importantes. Bueno, pues vamos a ver cómo pasamos aquí. En primer lugar, vamos a ver el ciclo de vida de las plantas, que está, aunque en la otra presentación estaba más atrás, lo primero. Hemos visto en el tema anterior la flor, ¿no? Cómo se formaba la flor, con sus pétalos, sépalos, estambres y carpelos, ¿no?
que ya está formada la flor, está por un lado, tenemos por un lado el carpelo, el pistilo, por otro lado tenemos los estambres, el carpelo está el óvulo, en los estambres estarán los granos de polen, que van a ser pues el gametocito masculino, ¿no? Entonces, el óvulo el femenino. Dentro del pistilo se va a producir lo que es el saco embrionario, la división del óvulo va a dar lugar a 8 células, perdón, dentro del pistilo. No sé si esto es un poco de recordarlo, ¿no? Porque esto lo habéis visto en botánica. Que tenemos por un lado la antípoda, la sinérgica, los núcleos polares y dentro de aquí sería la célula huevo, ¿vale? Eso sería el saco embrionario, que sería el desarrollo del gameto femenino, ¿no? Y el masculino, pues sería la meiosis, se producen las esporas y el grano de polen. El grano de polen va a fecundar la fecundación en el saco embrionario, se produce una doble fecundación. Un gameto masculino va a fecundar los núcleos polares y otro gameto va a fecundar a la célula huevo. Traería el polen dentro aquí del pistilo y aquí es en un caso el óvulo y por otro lado los núcleos polares. La célula huevo, perdón, y los núcleos polares. La célula huevo va a dar lugar a lo que será el embrión de la semilla y los núcleos polares lo que nos va a dar lugar es el endospermo, la sustancia de reserva, ¿no? Tendremos por un lado un tejido 3N, porque había aquí 2 núcleos más uno del grano de polen, serían 3, un tejido 3N del endospermo y un tejido 2N que sería el cigoto. El cigoto será el embrión y esto será lo que va a dar lugar al endospermo, que será el tejido de reserva, a partir del cual la semilla se va a alimentar para dar lugar a la planta, ¿no? Este sería el proceso de embriogénesis, dando lugar a la semilla madura, ¿vale? Entonces, la formación en el ciclo de vida de la planta, vemos que la formación de la semilla ocurre a partir de esta doble fecundación. A la vez que se está formando el embrión, se está formando el endospermo que lo está envolviendo, ¿no? A partir de aquí, ¿qué se formaría a partir de la semilla? ¿Qué obtendríamos? La plántula. Pero bueno, primero antes de la plántula, ¿qué tenemos? Antes de el embrión tendría que formar el fruto, ¿no? Tendría que formarse el fruto, forma de dispersión de la semilla, ¿no? Sí. A partir de la semilla, ya veréis que la semilla es la responsable de la formación del fruto, aquí está la semilla formada, se forma el fruto, del fruto sale la semilla y germinará y dará lugar a la planta, ¿vale? Así que hay un paso intermedio que nos viene aquí, que es la formación del fruto, que también lo vamos a ver, ¿vale? ¿De acuerdo? El fruto la semilla es responsable de la formación del fruto de la semilla, es la forma de protección de la semilla en el ambiente. Cuando ya el fruto madura, se rompe, sale la semilla y puede germinar. ¿De acuerdo? Bueno, pues la siguiente diapositiva. Aquí tenemos que las características de la semilla es una estructura vegetal en estado de reposo que después de la germinación va a dar lugar a un nuevo individuo. Se caracteriza porque está deshidratada, tiene tejido de reserva, que hemos visto, y todos los procesos metabólicos detenidos por falta de oxígeno y de agua. La semilla, pues, si pasa la diapositiva, aquí tenemos, perdón, tiene, este va más lento de lo que yo le doy. Aquí tendríamos el embrión, el tejido protector, perdón, que sería el endospermo, en este caso de la monocotiledónea, y la cubierta protectora o pericarpo. Bueno, más el pericarpo, que sería la cubierta protectora. Y luego aquí tenemos, en el caso de la dicotiledónea, el embrión y en este caso, pues el tejido embrionario, el tejido de reserva sería un tejido embrionario que es el cotiledón. Es un tejido 2N. Entonces, en este caso puede ser un tejido 3N y estas serían semillas más evolucionadas, como vimos en primero, que yo lo expliqué,
que han y acumular la sustancia de reserva en el cotiledón. La semilla sirve para la dispersión de la planta en el espacio y en el tiempo debido a la morfología que tiene y a las reservas nutritivas que tiene almacenadas, ¿no? También, bueno, y ahora aquí he puesto esto que también lo oímos en los primeros temas, ¿no? La embriogénesis, ¿no? La fase de la formación del embrión que va junto a la reserva, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? El saco embrionario se produce en el óvulo, aquí en la célula huevo, que sería aquí, esta se divide, sería el cigoto, se produce una primera división, ¿acordáis de esto? Que en el primer tema, en el tema 14, una primera división en la cual ya aparece ya la simetría polar, y a partir de la parte apical de esta dos células, la parte de arriba va a dar lugar a lo que sería el embrión, la parte de abajo el suspensor. Esta seguiría dividiéndose, pasando por un estado globular, un estado de corazón, un estado de torpedo y daría lugar a la semilla, ¿no? Esto lo vimos en los temas primeros, ¿no? Viendo las diferentes simetrías que aparecían, la bilateral, la simetría radial, la bilateral, y en este caso la polar. Así que una vez que ocurre la fecundación, la célula huevo va a dar lugar al embrión, pasando por la embriogénesis, de aquí para acá, y los núcleos polares fecundados darían lugar a lo que sería el endospermo. Bueno, ¿siguiendo? ¿Voy muy rápido o voy entendiendo lo que voy explicando? Si alguien no me entiende, voy muy rápido, por favor. Yo lo último preguntáis, ¿vale? me perdí un poco, pero porque a veces se te corta un poco, Eloisa. No sé si es cosa de mi conexión pero creo, o sea, no sé si a los demás sí se le escucha también regulado o algo. Sí, se escucha entrecortado. ¿No me escucháis bien? No, ¿No me escucháis? es que se corta a veces. ¿Se entrecorta? Sí. Me voy a intentar cambiar de sitio, ¿vale? Vale, esperar un momento entonces, que me voy a cambiar de sitio. Perdona, es que me he ido a otro cuarto diferente y a lo mejor es que aquí no se ve bien, no se oye bien. Un momentillo, a ver que me cambie aquí, a ver si hay más conexión. A ver, ¿me oí? Me ha ido el vídeo. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora vamos. Aquí. Aquí vamos a ver esto un poquito mejor. Bueno, ¿qué es lo que me habéis dicho que no esta diapositiva? Que no me había entendido bien. ¿Me seguí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues ya la embriogénesis. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, ¿O Sí. aquí hay alguna duda? Vale. Bueno, pues entonces la semilla se forma y una vez que se forma, pues como hemos visto, la semilla entra en un estado de reposo. Aparece una serie de cambios que van a hacer que la planta se reduzca el metabolismo de la semilla y esta, pues, germine cuando las condiciones sean las más adecuadas, ¿no? Entonces, hay primero una pérdida de agua, se diferencian las cubiertas de la semilla, se interrumpe la transcripción de la síntesis de proteínas,
se reduce la respiración y otras actividades metabólicas. Y ocurre que si la semilla tiene todas las condiciones para germinar y no germina, es que ha entrado en un estado de dormición. Son el conjunto de sucesos que conducen al fracaso de la germinación de la semilla y que el proceso germinativo no ocurra. ¿Vale? Esto es una estrategia adaptativa de las plantas frente a condiciones ambientales desfavorables. Y si la semilla se forma, puede ser que germine, que tenga las condiciones y germine, pero si no germina es que entra en estado de dormición. ¿De acuerdo? Entonces podemos dividir a las semillas no durmientes o quiescentes, que son que cuando le ponemos las condiciones apropiadas, que son agua, oxígeno, temperatura y algunas luz, pues esta germina. Y las semillas durmientes o latentes es cuando la semilla no germina, aunque le pongamos todas estas condiciones. Entonces, para que germine, hay que romper esa dormición, hay que romper el estado de dormición. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, la dormición puede ser de diferentes tipos, ¿eh? Puede ser de múltiples orígenes, posibilidades y combinaciones. Hay una dormición endógena, que es debida al embrión. Esta puede ser a su vez morfológica, fisiológica o morfofisiológica. Una dormición exógena, que es debida a las cubiertas de la semilla, ¿eh? Y que puede ser citoquímica, y una dormición combinada, tanto endógena como exógena. Y que puede ser, la dormición puede ser debida al embrión, debida a las cubiertas o combinada. O sea, debida al embrión es endógena, debido a las cubiertas sería exógena y combinada porque tiene los dos procesos. ¿De acuerdo? En el caso de la dormición endógena, pues tenemos la dormición morfológica, que eso es debido a que la semilla no germina porque no se ha desarrollado el embrión totalmente, una vez que la semilla ha salido de la planta, ¿no? La semilla se ha dispersado, pero no ha completado su desarrollo. Necesita un tiempo para que el embrión madure y pueda germinar. Por ejemplo, aquí tenemos esta semilla de Frasinus excelsior que germina a los 6 meses, en suelo húmedo, a los 6 meses de ser dispersada. La semilla, el embrión no se había formado y por eso tiene una dormición morfológica. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me vais siguiendo o no? ¿Me oí? No oigo. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Te escuché bien, Venga, Eloisa. que necesito oír que hay gente ahí, que es que sin ver cara y sin oír nada. Bueno, luego tenemos lo que es la dormición endógena, pero fisiológica, que también es debido a que el embrión no germina porque está inactivo, porque tiene diferentes condiciones que le hacen que tenga actividad, ¿eh? Como pueden ser, por ejemplo, la presencia de inhibidores en los cotiledones, pues el ácido físico, ¿eh? Entonces, si se le quitan esos cotiledones, aquí tenemos porcentaje de germinación frente al tiempo, aquí tenemos la planta con los dos cotiledones, aquí y casi no germina, el porcentaje de germinación es muy bajo. Incrementa un poco si le quitamos un cotiledón o si cortamos, escindimos a la semilla, quitamos una parte de los cotiledones o un cotiledón o escindimos, y la germinación es mayor si cortamos totalmente, quitamos totalmente los cotiledones. Hay algo en los cotiledones que está haciendo que impide la germinación, está inactivando el embrión. Luego también tenemos lo que es la dormición endógena, que sería la suma de las dos, que sería la morfofisiológica, que es cuando no se desarrolla el embrión y también hay algo que está impidiendo la combinación de los dos que la pueden tener en la semilla. Algunas con el calor y la especificación, que es el frío, son capaces de salir de esa dormición. Y luego tenemos lo que es la dormición exógena, que hemos dicho que es la que está impuesta por la testa, que puede ser una dormición física, que es, por ejemplo, que la testa impide la entrada de agua y oxígeno y por tanto la semilla no puede germinar. Es frecuente en leguminosas, malváceas, liláceas, solanáceas, y la germinación se retrasa hasta que la testa
se elimina hasta que no se erosione la testa. Hay algunas semillas que requieren semanas y años para que esta testa en condiciones ambientales en la naturaleza se elimine. Las temperaturas fluctuantes, la congelación y la descongelación, incluso los incendios, pueden hacer que esta dormición física pues, sea eliminada, porque rompan las testas. También el ataque de microorganismos también hace que se rompan las testas. El paso por el tracto intestinal de animales, por la molleja de aves, también hace que algunas semillas se rompan la testa, que en condiciones normales no podrían, debido a la existencia de enzimas que las degradan. Así que hay muchas formas para que la transmisión física se ocurra, ¿no? Esta eliminación de la testa. Sí. ¿Esto es una estrategia o es un fallo? Son estrategias adaptativas de las plantas para germinar cuando las condiciones son las más adecuadas. Cada semilla, dependiendo del lugar en el que viva, normalmente son semillas de lugares tropicales o de lugares donde las condiciones son favorables. Hay muchas variaciones en el clima, ¿no? Fuertes, pero que es una forma de que la semilla germine cuando las condiciones son las más favorables, porque la germinación es un proceso en el que la planta gasta muchísima energía, un proceso que es muy energético, ¿no? Como la mayoría de los procesos, pero este es un proceso muy importante. Si germina cuando las condiciones no son favorables, pues, y la plantulita es chiquita, viene de repente una lluvia o una nieve o se la va a cargar. Entonces, prefiere a lo mejor pasar un periodo de frío, y pasar las nieves, que le va a hacer que se rompa esa testa y germinar cuando pasa ya esa época. ¿Me explico? Sí, ¿Vale? sí, gracias. Y bueno, luego tenemos lo que es la dormición química, que también es debida a la retención de inhibidores en la cubierta de la semilla, igual que hemos visto que puede haber en los cotiledones, pues las cubiertas también pueden tener inhibidores como compuestos fenólicos o ácido asísico, que hace que también la semilla pues no germine y a lo mejor pues esta semilla, el agua, la lluvia de la época de zonas tropicales va a lavar esas testas y va a hacer que puedan germinar. Entonces requieren la época de lluvia y luego germinar y así evitar que la planta crezca antes de las lluvias, que la lluvia la puede romper. Y te va a crecer cuando la época es más favorable. Así que la dormición es una condición, una situación adaptativa de las plantas. No las tienen todas las semillas no las tienen, todas las plantas no tienen sus semillas, son durmientes, pueden entrar en dormición. Y luego algunas tienen un tipo, otro o combinación de muchos. Esto estoy hablando como cosas así, como ejemplos separados, pero algunas pueden ser varios de estos tipos de dormición. Pueden tener exógena y endógena, química, ¿entendéis, no? Bueno, esta, pues tenemos aquí el caso de Rosa arbensis, el porcentaje de germinación frente al tiempo, entonces la semilla intacta o embriones tapados con las cubiertas, muy baja germinación, con las cubiertas, embriones y cubiertas incrementa, y aquí cuando se eliminan los embriones, se le quitan las cubiertas, el porcentaje de germinación es mucho más elevado. Bueno. La siguiente, bueno, y luego aquí está la combinada de la endógena y la exógena, como he dicho, que hay semillas, hay algunas que tienen una dormición endógena y tienen, como el caso de la dormición fisiológica del embrión, tiene una dormición fisiológica, y luego tienen las semillas duras, como es el caso de geranium y trifolium, que tienen las dos combinadas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues a ver si pasa a la siguiente, aunque me empeño en darle al botón ahí, no hay. Bueno, entonces hemos dicho que la dormición es útil porque puede retener la germinación hasta que hay unas condiciones favorables, ¿no? Y esto contribuye a la dispersión y la germinación en el tiempo, impidiendo que, como hemos dicho, las condiciones desfavorables pues la destruyan. Y esto impide lo que es la germinación precoz. La entrada en dormición
impidía también que la semilla germinara dentro de la planta. Entonces, la semilla, además también, ¿quién dijimos que impidía la germinación precoz? ¿Quién la impidía también? El etileno. ¿Con qué hormona es la que está actuando ahí, impidiéndola? ¿Os acordáis o no? El ácido físico. El ácido sí. El físico, si no había físico, ocurría esto. Esto es un mutante vivíparo, mutante de Ava, que está aquí germinando en la mazorca. Bueno, ese era el significado biológico que ya lo habíamos comentado antes. La semilla puede ser que no germine porque no esté viva. Que las semillas no sean viables. La semilla puede ser que no germine porque esté en origen o porque no sea viable. Eso también lo vimos, no sé si os acordáis, en primero, una práctica que yo os di, y según la viabilidad es diferente en cada tipo de semilla. Hay semillas macrobióticas, que son las que son viables más de 15 años, decenas y centenas de años, como por ejemplo el loto indio, que puede estar hasta 250 años o 400 años, son viables. Luego están las semillas mesobióticas, que se mantienen viables entre 3 y 15 años, eso es frecuente entre los cereales, y semillas microbióticas que su viabilidad dura menos de 3 años, de días y meses. Por ejemplo, tenemos aquí arces, salis japonica, esto aproximadamente una semana. Esta viabilidad, pues, dura más, aunque dentro de esta clasificación, el que sea más o menos viable depende de que el metabolismo esté más o menos activo, ¿no? Entonces, hay formas de mantener a las semillas para que sean más longevas. Y el caso es pues, mantenerlas pues, en cámaras o situaciones de baja concentración de oxígeno, escasa humedad y bajas temperaturas, que son los factores que necesitan ellas para germinar. Entonces, si se mantiene en esas condiciones, pues las semillas pueden durar más tiempo, son más longevas, ¿vale? Dentro de cada una de las clasificaciones. Y no vamos a hacer que una microbiótica esté 400 años viable, ¿no? ¿De acuerdo? Y vimos que, esto también es un poco de recuerdo de lo que vimos en primero, que para ver si son viables había una prueba, ¿no? Que era la trifeniltetrazolio. ¿Os acordáis? ¿Cómo era esto? Que en estado oxidado era soluble e incoloro y cuando se reducía pasaba a ser insoluble y de color rosado y se quedaba en la zona donde había, como en el caso del embrión, donde había vida, donde había mucha actividad metabólica, se quedaba como rojo, una forma de determinar la viabilidad de la semilla. Entonces podemos saber si la semilla es viable con esta prueba, con una prueba muy utilizada en los lugares donde se venden semillas y se comercializa con la semilla. Bueno, pasamos entonces a lo que es el proceso de germinación, ¿vale? Es que la semilla, una vez que es viable y que no está en dormición, pues puede empezar a germinar. Si las condiciones son las adecuadas, la semilla germina, ¿no? La germinación comienza con la toma de agua por parte de la semilla seca y decimos que se ha terminado cuando la radícula ha salido. Cuando la radícula se extiende a través de la testa y atraviesa la estructura que la rodea. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Voy muy rápido o no? Que no sé si voy muy rápido. ¿Me vais siguiendo? A mí un poquillo, pero porque yo voy lento, creo. Ya, pues, dímelo. No, para mí también un poquillo rápido. Bueno, ¿qué voy mal? Estoy contando como un cuento. Estoy contando un cuento. ¿Qué repito? Decidme dónde me sigo. Esto último. ¿Qué? Hemos hablado. ¿El qué? Lo de la parte esta de la germinación. ¿Cómo? Lo de germinación. Por la germinación, ¿no? Si la cosa es, vamos, para mí al menos, que si yo te escucho, voy bien, pero si tengo que tomar apuntes, ya voy más lento. Pero es que no tienes que tomar apuntes. Casi nada. Porque está todo ahí en la diapositiva. Lo que me tenéis que entender, lo que
esta es la Vale. diapositiva que tenéis. Si me vais escuchando y entendiéndolo, bueno, pues vais un poquito más despacio. Pero no hace falta que tomáis apuntes, solamente apuntes que están. Si hay algo que yo digo que no está ahí apuntado, pues ampliarlo un poco, pero no cojáis los apuntes, porque es que viene ahí. Completarlo, lo que tenéis que hacer es completarlo, ¿vale? Pero realmente todo viene ahí. A lo mejor lo digo con otras palabras, pero viene todo lo que Vale, digo Sí. en la diapositiva, ¿eh? Pocas cosas digo que no vengan ahí. Al revés, a lo mejor digo menos de lo que viene en la diapositiva. Así que con la diapositiva yo creo que tenéis de sobra y si hay algo que tengo que diga, yo lo diré. Esto, ponéis lo que no viene ahí. ¿Eh? Bueno, entonces, la germinación, hemos dicho que si la semilla no está durmiente, si la semilla es viable pues puede, y tiene las condiciones apropiadas, la semilla va a germinar. Entonces, la germinación es un proceso de recuperación de la actividad biológica de la semilla. La semilla se ha formado, se ha desecado, que es lo que hemos visto, se ha desecado y ahora tiene que empezar su actividad biológica. ¿Cómo la va a comenzar? Pues lo primero es tomando agua. Aunque tenga todas las condiciones que hacen falta, pero si no ha tomado agua antes, no va a poder germinar. Entonces, la germinación se inicia con una toma de agua por la parte de la semilla, ¿vale? Seca. Entonces, en ese momento, toda la actividad biológica de la semilla empieza a funcionar. Y la germinación termina cuando la radícula se extiende a través de la testa, cuando la radícula rompe la testa y sale. Y podemos ya verla. Cuando se hacen las pruebas de germinación, pues lo que se calcula es decir, cuando la radícula tiene 2 centímetros, ya consideramos que sea 2 milímetros, por ejemplo, 2 milímetros, mucho, 2 milímetros, consideramos ya que esta semilla está germinada, ¿no? Así que pone un parámetro como control y a partir de ahí, pues todas las semillas que tengan 2 milímetros se consideran germinadas. Entonces, tiene que romper esa testa y entonces se considera ya que ha terminado, en ese momento vemos que ha terminado la germinación. ¿Vale? Pues dice, la emergencia de la radícula significa que ha finalizado la germinación y comienza el crecimiento de la planta. ¿Vale? Y el crecimiento de la radícula ocurre como consecuencia, es decir, que la radícula tiene que romper la testa, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una acumulación de soluto orgánico grande, tiene que haber un incremento de la extensibilidad de las paredes celulares que hay alrededor, porque ahí está apretando, y tiene que haber una relajación de los tejidos envolventes de la radícula. ¿Os acordáis qué hormona hacía eso? ¿Hay alguna hormona? Ay, sí, era la gibralina, si no me equivoco, y las primeras que vimos. Que estoy ya... La auxina, ¿no? La auxina, sí. Que también tiene que ir relajando los tejidos envolventes de la radícula, tenía que haber, para que produjeran esta fuerza, tenía que actuar varias hormonas ahí para que esos tejidos se relajaran y pudiera salir la radícula, ¿vale? Porque tiene que romper y eso es un proceso para la planta muy complicado, ¿eh? Y tienen que actuar muchas hormonas y tiene que estar muy coordinado. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva dos dibujos, ¿no? Dos esquemas. Uno sería en el caso de una planta, una monocotiledónea, como es el trigo. Tenemos aquí el endospermo y el embrión. Y cuando ocurre la germinación, la radícula tiene que atravesar la testa, tiene que salir para comenzar la germinación. Lo primero que sale es la radícula, principalmente. Y aquí tenemos el caso del tomate, pues, que sería una dicotiledónea. Pues aquí tendríamos el cotiledón y igual, ¿no? Tendría que saldría por aquí el embrión, se rompería la testa y salía la radícula. Perdón, el embrión no la radícula, para poder unirse al suelo y poder sustentarse al suelo y poder vivir. ¿Vale? Bueno, la siguiente diapositiva, bueno, aquí tenemos los factores que necesita la semilla para germinar.
Para que la semilla germine necesita, hemos dicho, 3 cosas importantes. Agua, un sustrato húmedo, suficiente disponibilidad de oxígeno para poder hacer la respiración y que se lleven a cabo. La temperatura va a variar de una especie a otra. Y la luz en determinadas plantas. Todas no necesitan luz. Algunas sí le hace falta luz, pero otras no le hace falta. La mayoría. Sí, no, la temperatura, me ha cortado, ¿no? La temperatura, cada planta tiene una temperatura adecuada para que estos procesos metabólicos se lleven a cabo. Y que hace falta una temperatura adecuada para que ocurran los procesos metabólicos, porque son procesos enzimáticos, pero esta temperatura depende de la planta. Hay una óptima, pero hay una temperatura óptima para cada. Hay unos márgenes, unos rangos, pero cada una tiene una temperatura óptima. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver, siguiente aquí. Bueno, con respecto al agua, la toma de agua por la semilla, hemos dicho que es lo primero que tiene que hacer. La semilla no puede germinar si no ha tomado agua, aunque tenga oxígeno, aunque tenga la temperatura, aunque tenga la luz. Lo primero que tiene que hacer es tomar agua. Este agua, pues, lo toma en varias fases. 3 fases de la toma de agua. La primera fase, vamos a esperar un momento que lo pongo aquí. Una primera fase de inhibición, que tiene una exponencial, una fase exponencial al principio, la primera fase, en la cual pues empieza ya a ocurrir la respiración, se produce un aumento de la actividad respiratoria. Después una segunda fase, una fase lab, como de meseta. En esta fase pues empiezan ya a haber un desarrollo de la plántula, de proteínas a partir de RNA mensajeros resistentes, etc. Y luego una tercera fase, otra fase exponencial, que en la cual ya ocurre la emergencia, al final termina con la emergencia de la radícula, y en donde ocurre ya la movilización de la sustancia de reserva desde el cotiledón, desde el endospermo hacia el embrión. Cada planta tiene esta curva, es diferente en cada una de las plantas, en cada planta, la cantidad de agua es diferente para cada semilla. Y aquí damos agua en función del tiempo. Por ejemplo, nosotros cuando empezábamos, yo empecé a hacer con mi tesina, a trabajar investigar, pues empezamos a ver qué tiempo de inhibición necesitaban las semillas para poder germinar. Y entonces poníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, y poníamos diferentes horas, y vimos el tiempo mínimo de agua para que ocurriera la germinación, ¿no? Ocurre que si tú cortas en la etapa, en la fase 1, la semilla no va a germinar, porque necesita llegar a la fase 3 para que el proceso de germinación ocurra. En la fase 1, este proceso es reversible, mientras que en la fase 3 ya sería irreversible. ¿Vale? ¿Me entendéis o no? Es que hace falta que la planta, que la semilla tome agua hasta un determinado valor, hace todo este proceso, y cada semilla tiene una determinada cantidad de agua para completar estas 3 fases. Y si no la completa la tercera fase, el proceso de germinación no se puede llevar a cabo. Si cortamos a lo mejor por aquí, creemos que la semilla es que no está en dormición, que no es viable, y lo que realmente lo que ha ocurrido es que no ha tomado suficientemente agua como para poder germinar. Y cada semilla tiene una cantidad de agua para completar las 3 fases que a lo mejor una lo completa en 3 horas, y otro lo completan en 1 hora, y otro lo completan en 2 días. Cada una tiene un tiempo determinado. Pero si esa fase se interrumpe durante un periodo de tiempo y luego se vuelve a dar agua, ¿sigue o ya no se puede? Si la semilla se quedó hidratada, puede ser que siga. Claro, a lo mejor tiene que estar más rato viviendo en agua, que lo que sería porque se ha podido evaporar agua de la semilla.
La semilla necesita una cantidad de agua en el interior, cada una diferente, para poder empezar a funcionar. A lo mejor tú le das agua y te has quedado por la fase 1, pero le va a dar agua dentro de 3 semanas y ha hecho 40 grados en Córdoba, pues la semilla ha perdido, se ha apurado mucha agua, ¿vale? No sé si me he explicado. ¿Y la fase 2 Vale. sería irreversible también? O... La fase 2 ya empiezan aquí a haber procesos metabólicos ya casi no arrancaría, pero sí, la germinación no puede ocurrir. La germinación no ocurre Vale, porque pero faltaría. acumularían los metabolitos, por ejemplo, para cuando se volviera a añadir agua, ya los tiene Seguir, preparados. claro, sería como acumulado, Vale, tiene como vale. una acumulación, ¿vale? ¿Sí? ¿De Sí, acuerdo? sí. Bueno, pues eso sería lo primero, ¿no? Que la semilla tiene que tomar agua y tiene que pasar por hasta 3 fases. Nosotros vimos, por ejemplo, que en girasol las tenemos 3 horas. 3 horas en agua y las ponemos a germinar. Tenemos, y en guisante hicimos 1, 2, 3, también con 2 horas de guisante, la semilla germinaba. Así que hay semillas y a lo mejor otras pues las tienes que tenerlas un día entero para que puedan germinar. Bueno, si no tienen ningún tipo de dormición, porque alguna hay que quitarle la testa porque está impidiendo la germinación, etcétera, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Bueno, otro factor hemos dicho que la temperatura, como he dicho, la temperatura es importante para las reacciones bioquímicas y germinan entre 10 y 42 grados, tienen ese rango de germinación entre 10 y 42 grados y la óptima pues está entre 32 y 35 grados. Pero cada semilla necesita una temperatura óptima de germinación. Por lo general, entre 32 y 25 grados, pero bueno, cada semilla tiene la suya. Y luego también hemos dicho que hace falta oxígeno en el medio, la germinación. Desde el primer momento, desde que se mete la semilla en agua, ya comienza la germinación, la respiración, perdón. Aquí tenemos respiración frente a horas del inicio de la inhibición, micromoles de oxígeno por hora por gramo de peso seco. Y vemos que desde el primer momento ya exponencialmente la semilla empieza a respirar. Así que hace falta, necesita el oxígeno para poder mantener la actividad metabólica. ¿Vale? Y luego, pues hemos dicho que algunas, no todas, pero algunas especies necesitan luz, hace falta luz para germinar. Algunas, una breve exposición a la luz hace que germine, como el caso de lechuga. Son semillas muy pequeñitas que están cuando están en la superficie, con un poquito de luz que llegue ya germinan, porque esas semillas son tan pequeñas que tienen muy poca cantidad de reserva nutritiva y están muy profundas y germinarán en el interior de la tierra, no le dará tiempo de salir, son muy pequeñas, entonces son semillas que con una breve exposición a la luz germinan. Otras con tratamientos intermitentes, como el caso de plantas carnosas del género Kalanchoe. Otras, en cambio, necesitan periodos más largos de exposición, incluso fotoperiodos de longitud determinada, un fotoperiodo determinado. Y otras semillas, como por ejemplo la cebolla, se inhiben por la luz. Hay algunas que en presencia de luz no germinan. Hace falta la oscuridad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero normalmente a las semillas que no necesitan luz también pueden germinar en la luz. Que no hace falta que para germinar ponerla en oscuridad. ¿Me entendéis? Que la germinación puede ser en la luz, aunque no le haga falta la luz. Sin embargo, algunas, esta luz le inhibe la germinación. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Y eso tiene algo que ver con lo del fotoperiodo y eso? Sí, ¿no? ¿El qué? El fotoperiodo, en el caso de, por ejemplo, hemos dicho que algunas necesitan para germinar un fotoperiodo, claro, un periodo largo, como hemos visto las de lechuga que vimos el otro día, que necesitaban también luz. ¿Te acordáis que para germinar con el rojo y el rojo lejano le hace que se inhibiera la germinación? ¿Acordáis? Esta sería la luz, sería a partir del fitocromo, sería por el fitocromo, esta luz, esto es el caso de lechuga. ¿Vale? Vale, vale. Ujú.
Bueno, pues entonces esos son los factores que van a hacer que la semilla germine, ¿vale? La luz, la temperatura, perdón, el agua, la temperatura, el oxígeno y algunas la luz. Bueno, luego podemos hablar de que hay de dos tipos de germinación. Hay dos tipos de germinación. Tenemos la germinación epígea y la siguiente, que estoy dándole mi empeño, y lo que sea germinación hipógea. Es que aquí le falta el acento, ¿eh? Yo lo he cambiado porque le faltaba el acento. La germinación epígea, lo que ocurre, en la primera, lo que crece, si consideramos los cotiledones, y la parte de los cotiledones hacia la primera hoja que salgan, se llama el epicótilo, y desde los cotiledones hacia la base de la raíz, el hipocótilo, lo que crece en esta germinación epígea es el epicótilo. ¿Vale? Entonces, al crecer el epicótilo, los cotiledones salen fuera de la tierra y llega un momento que incluso se pueden transformar casi en hojas. Pueden tener el cloroplasto y hacer la fotosíntesis. Eso viene en la siguiente diapositiva, que hace falta que lo copiéis, que lo tenéis aquí. Es que lo que crece es el hipocótilo, los cotiledones salen y se transforman incluso en órganos fotosintéticos que pueden hacer la fotosíntesis. O sea, en girasol se ve muy bien, los cotiledones llega un momento que se hacen casi como hojas. Si germináis una semilla de girasol, veis lo que, no sé si habéis visto en práctica, ¿no? ¿Habéis visto alguna girasoles en práctica germinado? Bueno, ya a ver si no, el año que viene lo veremos. Si lo vimos en primero. Lo visteis, ¿no? Y el cotiledón es que casi se hace como una hoja. Se pone fino, se alarga, se aplasta, se agranda. Es diferente que la hoja primaria, pero hace la fotosíntesis. Bueno, este tipo de germinación es característico de muchas dicotiledones, como la judía, la lechuga, etc. Luego tenemos la siguiente tipo de germinación que hemos dicho, que es la hipógea, que lo que ocurre aquí es que el cotiledón se queda adentro, que lo que crece es el epicótilo. Crece el epicótilo durante la germinación, la semilla se queda dentro de la tierra hasta que se consume porque va dando de reserva nutritiva al embrión y va creciendo. Entonces la sustancia de reserva, la semilla, queda dentro de la tierra. ¿Vale? Sí, dime. La primera es la epigea, el hipocotilo, hipo. Y aquí el epi. ¿Vale? Aquí, no sé si a lo mejor lo he dicho mal, pero lo que crece, en la otra lo que crece es el hipocotilo, porque claro, que hace que salga fuera el cotiledón. ¿Vale? Al contrario, epigea, hipocotilo y hipogea al revés. ¿Vale? En la otra crece el epicótilo, mejor dicho, y queda dentro. ¿Veis? Aquí lo que crece es el epicótilo y queda dentro el cotiledón. ¿Vale? ¿Vale? Profesora, una cosa. ¿Puedes repetirlo otra vez? Sí. Sí, dime. ¿Qué me ha preguntado? Yo, entonces, lo que crece en la hipógea es la sustancia de reserva, de hecho. Aquí no, no. Lo que crece es el epicótilo. Esa crece esta parte dentro del embrión, que es entre el cotiledón, donde se va a quedar insertado el cotiledón, y la hoja. Y como esto crece, el cotiledón se va a quedar debajo de tierra. Sin embargo, en la otra, esta para atrás, en esta, lo que crece es la parte que va entre la raíz y los cotiledones. Aquí, va creciendo esta parte. Entonces va a sacar fuera los cotiledones de la tierra. Ah, vale. ¿Vale? Crece esta parte de abajo, esta parte, el hipocotilo,
hipocótilo, otra vez, el hipocótilo crece y va a crecer para arriba y va a sacar fuera el cotiledón. El cotiledón se queda ahí y aquí saldría luego ya del embrión, aquí saldría el embrioncito, la hoja, ¿vale? Y esto que son los cotiledones se van a transformar casi en hojas. El cotiledón, ya cuando está afuera, ya ha dado de reserva, ya se convierte en la fotosíntesis incluso. ¿Vale? Los cotiledones, ¿lo veis o no? Y aquí pues ya están totalmente marchitos. En el caso de la hipógea, pues vemos que, ¿veis aquí? Empieza a crecer el epicótilo, esta parte de aquí. Como empieza a crecer esto, empieza a salir para afuera, el garfio premular, y al final pues sale la hoja y queda dentro de la tierra los cotiledones. ¿Vale? Vale. Sí. Hasta que ya dejan de suministrar sustancias de reserva, degeneran ya porque han dado todo lo que tenían, porque ahí estaba el almidón, las proteínas, los ácidos, todo, que los que están sustentando al crecimiento de la planta. Yo cuando hice la tesina trabajé con semillas de guisante y las mantenía 20 y tantos días solamente con agua, creciendo con los cotiledones. Y la semilla, la planta crecía la planta con hojas y se producía una planta. Y ese es el estado de plántula, mientras que la semilla suministra la sustancia de reserva y la planta no toma nada por la raíz, toma el agua, pero no toma, lo que toma es de sus reservas que tiene el cotiledón, ¿vale? Es que solamente con 20 días, dándole 20 días agua, nos crecían unas plántulas de guisante bastante grandes. Todo a partir del cotiledón, ¿vale? Es lo que va a sustentar a la semilla. ¿Cómo sale el embrión? ¿Cómo saldría el embrión en la hipógea si no sale el cotiledón? Aquí, el embrión está aquí, míralo. Aquí lo tenemos, va creciendo. Por un lado va creciendo el embrión, sale la radícula y empieza a crecer el tallo. En el tallo, lo que va a crecer del tallo va a ser el epicótilo, y sale empujando, va creciendo esta parte, y empuja a través de la tierra con el garfio apical, doblado, para que no se rompa el meristema apical del tallo, y va atravesando la tierra y va saliendo. Todo esto por la sustancia que le va suministrando el cotiledón. Te respondo a la pregunta. ¿Quién era? Que no te he visto. ¿Quién era? Sí, yo, María. Vale, sí. ¿Sí? ¿Lo veo o no, María? Pues es que ¿No? entonces no saldría a la superficie. ¿Cómo? Porque si el cotiledón se queda. ¿No lo ves aquí? ¿No lo ves en el dibujo? Cotiledón se queda dentro de la tierra. Y luego el embrión sale a la superficie. Es que el embrión es la raíz y el tallo, ¿no? Teníamos un embrión, de ese embrión se va a formar la raíz y el tallo. El embrión no, es que el embrión, ¿entiendes? El embrión era como toda la semilla, ese embrión empezó a dividirse, hemos visto cómo la embriogénesis empezó a dividirse, empezó a formarse ya las diferentes partes. Por un lado pasa la raíz y el tallo. Ya lo que tenemos es la plántula. ¿Vale? Sí. Este era el embrión. ¿No? Sí, así. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Entonces esta es la diferencia y bueno, esta germinación hipógea es típica de monocotiledones y también de dicotiledones. De monocotiledones como el trigo, la maíz, la cebada, etcétera, y de dicotiledones como el guisante, el haba, el roble. Yo trabajé con guisantes, los guisantes se quedaban dentro de la tierra. Y ahora como trabajo el resto de mi vida con girasol y salen fuera. ¿Vale? Aquí tenéis una semilla de, esto sería maíz, ¿no? ¿Qué? Veis que esto es esto se quedaría debajo de la tierra. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un esquema, un cuadro en el que viene, para que veáis las diferentes plantas, la clasificación que hemos dicho, monocotiledóneas o endospermicas, dicotiledóneas, y las dicotiledóneas o no endospermicas, que tienen tanto
pueden ser, tienen la germinación hipógea y la dicotiledónea solamente la tienen epígea. En caso de nutricio activo, que es el trigo, el maíz, la cebada, ¿vale? Y aquí tenemos pues las que tienen solamente la dicotiledónea, ¿vale? Algunos ejemplos en este. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Veis la diferencia de dos tipos de germinación? ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, sí. vamos a ver. Ahora lo que tenemos aquí sería la regulación hormonal de la dormición y de la germinación, ¿no? De la dormición y de la germinación. ¿Cómo se controla la dormición y la germinación? Pues mediante el ácido asísico y la giberelina. Cuando las semillas están, como hemos visto, esto es un poco de resumen, no lo vamos a, ya después lo leí despacito. El ácido asísico, como vimos, lo que producía era la dormición, ¿sí? O que la semilla no pudiera germinar hasta que no se eliminan esos niveles de ácido asísico. Porque el ácido asísico lo que dijimos era que estaba inhibiendo la síntesis de la alfa-amilasa, inhibía a las giberelinas para que las giberelinas actuaran produciendo la síntesis de alfa-amilasa. ¿Os acordáis de eso? ¿Os acordáis, no? Esto sería un poco el repaso de lo que vimos del efecto de lava. Entonces lo que actúa es en la dormición y cuando desaparece el ABA, pues es cuando la semilla germina. Para que la semilla germine tiene que tener niveles elevados de ABA. También se ha visto recientemente que los brasinoesteroides actúan, tienen un papel importante en la germinación, como también vimos cuando vimos los efectos fisiológicos. Y bueno, aquí tenemos este esquema de regulación que lo vamos a ver nada más, ya lo dejamos, que es como la interacción, cómo se regula la dormición y la germinación con las diferentes hormonas, ¿no? Cómo actúan, para que sea un poquito más clara. La giberelina, el inhibidor, donde pone inhibidor sería ácido asístico, sería el ácido asístico, sería la citoquinina. Cuando hemos dicho que cuando hay giberelina, se produce la germinación, ¿no? Aquí sería solamente giberelina, ¿veis? Esta cuarta, la semilla germina, ¿vale? Germina. Cuando no hay nada, ni germina, la semilla está en dormición. Y cuando hay ácido asísico, la semilla está en dormición, ¿vale? Cuando hay giberelina, está germinando, y en este caso que hay ácido asísico, sería menos, más. No sé si sabéis bien eso, ¿lo veis bien? Sería menos, no hay, menos y más. Hay ABA en dormición, y cuando hay giberelina, pues está en germina. Sin embargo, si tenemos, este caso sería que arriba que tenemos giberelina, tenemos giberelina y tenemos aquí citoquinina, la semilla también germina, Si tenemos giberelina y tenemos ácido asísico, ¿qué pasaría? Pues el ácido asísico impide que ocurra la germinación, como hemos dicho, está en dormición. Pero si tenemos giberelina, citoquinina e inhibidor, la citoquinina anula el efecto del ácido asísico. La citoquinina está anulando que el ABA puede contrarrestar el efecto de la giberelina y la citoquinina anulan el efecto del ácido asísico. Entonces, regulando la hormona de esa forma, la planta pues produce la germinación, germina o entra en dormición, ya tiene un control de esa hormona, y esto sería un modelo que se hizo del control de la dormición y la germinación. ¿Está claro? Aquí, por ejemplo, pues solamente citoquinina, la dormición, por eso lo más importante sería esto. El ABA puede contrarrestar el efecto de la giberelina y la citoquinina anula el efecto del ABA. Ese sería este caso. ¿De acuerdo?